Amigos, amigas, aquí comienza nuestro quinto episodio de esta segunda temporada de nuestro podcast Liga 2. En el día de hoy tenemos una novedad importante. Al final del encuentro que se disputó ayer en el campo del Soutón y que enfrentaba al equipo local, el Vegadeo Club de Fútbol, con el Triple A de Gijón, hemos realizado una entrevista por nuestro compañero Izar Villanueva y yo mismo al presidente del club, Sabino López García. Espero que sea de su agrado. ¿Cómo fue la experiencia, Izar? Bien, una entrevista, la verdad que muy completa. Tocamos muchos temas del club, desde regional hasta las categorías inferiores, y espero que guste a nuestra audiencia. Todo esto no había sido posible sin que nuestro compañero José Manuel Rodríguez, que controla y lleva a cabo los mandos de esta nave, estuviera allí con nosotros para poder hacerlo. Es muy importante tener un persona así. Muy buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, audiencia. Pues sí, claro, sin José Manuel y sin José Antonio Pasarón, pues esto sería complicado llevarlo a cabo. Otra cosa es que nosotros hablemos delante del micrófono y comentemos cosas que tampoco somos ni nada muy profesionales, pero es un comentario, pero no se podría poner en las redes ni emitir sin estas dos personas que son importantísimas en esta pequeña organización que hemos hecho. Pues una vez que les hayamos informado de esta novedad que tenemos y alguna más que tenemos guardada y que poco a poco les iremos desvelando, vamos a empezar ya con nuestro programa de hoy. Lo vamos a hacer como siempre, con el Triángulo de las Asturias, con la firma de nuestro entendido, nuestro profesional en esta materia, José Antonio Fernández. Cuando quieras, José Antonio. Bueno, pues aquí estamos. Nos desplazamos a Avilés el viernes por la tarde. Por la noche más bien, el partido fue a las 9:15 y vamos a decir que el Real Oviedo pues no jugó por, mm, por las selecciones, ¿no? Por las selecciones. Y mejor que no haya jugado para reflexionar sobre este club. Estuvo en silencio, parece que no hay novedades. Se nos fueron los internacionales, Ilic no jugó con Serbia. Cazorla parece ser que va cogiendo el momento para poder echar una manina, que buena falta hace al Oviedo. Y ya digo, hubo silencio, por lo menos no hubo ruido, que es lo que le interesa al equipo que tenemos en primera división. Vamos a ver qué pasa el próximo domingo, que es otro partido que es a las 2 de la tarde, no es el buen horario ni para el aficionado ni para los jugadores, yo creo, pero bueno, son profesionales y tienen que adaptarse a eso. Viene el Rayo Vallecano. Bueno, la inteligencia artificial, que a mí me gusta mucho más la natural, por supuesto, pues dice que bajará el Oviedo, que bajará Levante y el Girona, creo. Pues está en el equipo y en la afición que no sea así. Y vamos a tratar entre todos de animar al Oviedo para que el próximo domingo saque algo positivo, que para bien ser tendría que ser una victoria, porque si no la situación se crisparía en exceso y no creo que fuera conveniente para mantenerse en donde creo que lo corresponde al Oviedo, pero las circunstancias últimas pues no fueron nada favorables y estamos sufriendo. Pero es mejor sufrir ahora, quizás, que sufrir en mayo. Decía Luis Aragonés que los 10 últimos partidos eran los importantes. Lo importante es no ir perdiendo comba. Aunque vayamos el último, estamos a 2 o 3 puntos de salir de esa situación y todavía se puede hacer, pero no cabe duda de que Carrión debe con la tecla, que es lo complicado. Bueno, pues vamos a esperar qué pasa y decíamos que nos desplazamos el viernes a Avilés. El Avilés decíamos la semana pasada que podría dormir de líder. Bueno, tampoco tiene mucha importancia. Hizo un partido aceptable, era una tarde lluviosa sobre todo, y el Arenas de Guecho salió con ímpetu al partido. Decir que el Suárez Puerta estaba lleno, habría pues entre 4.000 y 4.000, yo creo que los 4.000 había, estaba completo, llovía al inicio del partido. Bueno, pues los de Guecho, la Arena salió intenso al partido, los primeros 10, 15, 20 minutos incluso fue claro dominador, hasta que se fue asentando el Avilés
y repelió las acometidas. Le anularon un gol al Arenas de Guecho por una mano previa, ¿no? Estuvo bien anulado y qué decir, pues que el Avilés tiene un buen equipo, ¿eh? Tiene jugadores veteranos, ya que vienen de categorías superiores. Vimos, o vi yo personalmente, a Guerrero, que es un jugador que se incorporó en los últimos, vamos, a principios de ya compitiendo, y me parece un buen defensa. Bueno, ¿qué decir del Avilés? Pues que cuando no se gana, se empata. Ahora tiene que desplazarse a Mérida, un desplazamiento largo. Me parece que es el sábado cuando juega allí, y que está haciéndolo bien Vidal, Dani Vidal. Es un entrenador, me decía hoy un ex portero del Vegadeo, un gran portero en su tiempo, con nombre, con por lo menos con nombre vasco, que fue muy ágil, tipo Ablanedo en su tiempo. Me decía que había entrenadores que no habían jugado al fútbol. Pues sí, en Asturias tenemos a dos, a Dani Vidal, que es el del Avilés, y a Iker Jiménez, que es el del Sporting. Y no por eso saben menos de fútbol, ni mucho menos, porque son gente muy preparada, y Dani yo creo que lo está haciendo bastante bien, conjuntando un buen equipo. Y bueno, el Avilés se sitúa tercero, a 2 o 3 puntos del Tenerife, que es el primero, y del Racing de Ferrol, que es el segundo, con lo cual está tercero y tiene 2 transatlánticos delante que bajaron el año pasado jugaron en segunda B, con lo cual pienso que está haciendo las cosas muy bien. Es verdad que estamos en noviembre todavía, queda mucho, pero bueno, da gusto ver a Avilés jugar. Bien, es verdad que el campo, el Suárez Puerta, es un campo pesado cuando llueve, el balón se desplaza con lentitud, o sea, no es un campo de primera división, pero bueno, lo está haciendo bien. Bueno, y entonces nos vamos al Sporting. Ya dijimos antes, y si no lo digo, lo repito ahora, que cuando no se gana lo mejor es empatar. Y eso hizo tanto el Avilés como el Sporting. El Sporting salió muy bien al terreno de juego. Éramos 22.000, 23.000 personas, no llegaba de todo. También el horario no era malo, pero bueno, pues Gijón parece que pierde un poco de punch, porque podría haber 26 o 27.000 espectadores. Bueno, nos quedamos en 22.000 y pico. Salió muy bien el Sporting, con una agilidad inusual, inusual en los toques de balones. Jugaba al primer toque y rápido, hasta el minuto 4:40. La verdad es que esos 4 minutos daba gusto verlo, pero en el minuto 4:40, Corpas, yo creo que fue un jugador del Eibar, que ya son veteranos, detecté en el Eibar que son jugadores ya venidos, digamos, que ya pasaron lo mejor de sí, seguramente, y recalan en este equipo que tiene buenos jugadores, pero quizás lo mejor ya lo han dado, ¿no? Bueno, salió de atrás y se nos puso delante y nos marcaron un gol con el 0-1 al 4:40. Reaccionó el Sporting. Bueno, pues reaccionó a su manera. Bien, es verdad que no se le vio peor equipo que el Eibar, pero tampoco funciona. Nos falta Otero delante, que se nota muchísimo. Dubasín sigue siendo un jugador listo, le hicieron otro penalti. Bueno, pues bien hecho, y de ahí empató el partido en el segundo tiempo. No jugó Justin, bueno, jugó Dani Martín, que ya jugará el otro día, y debutó el chaval el extremo, jugó por la izquierda, el juvenil, bueno, juvenil no, del B. Bueno, no nos dejaron verle sus mejores cualidades, ¿no? La defensa es lo que es, no tiene más. Hubo una pequeña lesión allí, que estuvo para salir Eric Urbelo, pero no vimos mucho más. El Sporting, bueno, pues está bien ahí, está noveno, a 6 puntos de la cabeza, que la coge el Deportivo. El Racing de Santander empató. Bien, yo creo que el Sporting está en su línea, pero el equipo se hace corto. También jugó Amadou. Bueno, no se notó su presencia, ¿eh? No se notó su presencia. Un jugador con mucha calidad es Gaspi Campos. Cada vez que coge el balón se le nota algo diferente a los demás. Se le nota peligro, pero bueno, él no lo puede hacer todo siempre. Y bien, y esto es lo que hay en principio. Ahora el Sporting me parece que se desplaza, y vamos a ver qué pasa la semana que viene. Pues muchísimas gracias, José Antonio, por este resumen tan pormenorizado
y tan ajustado de los tres equipos importantes de Asturias, tanto el Oviedo en la primera división, el Sporting en la segunda y el Real Avilés Industrial en esa primera federación. Te seguimos escuchando la próxima semana en esta tu hoja, tu sección, que es el Triángulo de las Asturias. Pues así será. Y comenzamos ya con nuestra página polideportiva en el día de hoy. Y lo vamos a hacer con el balón grande del baloncesto. Recordarles que el equipo senior en esta ocasión, este fin de semana, estuvo descanso. En el próximo fin de, pues juega el domingo 23 a las 6 de la tarde contra el Valnalón en el Polideportivo Municipal. Escuchamos la información, como siempre, de nuestro compañero Román Sam. Hola, buenas a todas y a todos. Les habla Román, entrenador y coordinador del Club Baloncesto Vegadeo, y vamos con la crónica para Liga 2 de los partidos de baloncesto de este fin de semana. Hubo doble jornada aquí en el Poli de Vegadeo. Arrancó el Benjamín, que después de haber competido con probablemente el mejor equipo de la categoría en la primera jornada, aquí sí es verdad que pudieron jugar más sueltos y sentir que el choque estaba bastante más igualado. Pese a que el salto de categoría es muy grande de Baby a Benjamín y hay que tenerlo en cuenta, las normas son distintas, la altura de la canasta es distinta, así que poco a poco se irán adaptando e irán mejorando, pero ellos acabaron muy contentos con su rendimiento, pese al resultado de 8-19 frente a Sanfer, siempre un conjunto importante con mucha cantera, así que vemos una evolución muy favorable. Después jugó el Alevín femenino contra el Colegio Quirinal, en un partido que estuvo bastante cerrado, a pocos puntos, con muchos fallos, que por momentos dominamos con relativa claridad, aunque con poca distancia en el marcador, y que acabó con un igualadísimo 27-25 en última instancia para nuestro equipo de casa, así que felicidades a las peques. Y nuestro Alevín masculino jugaba en La Toba, uno de los colegios satélites de Avilés Sur. Todo el equipo está apostando y trabajando mucho por la cantera. Lo cierto, y esto lo puedo hablar en primera persona, que fui yo quien les acompañó al partido, el entrenamiento del viernes fue un desastre. Parecía que estábamos desaprendiendo a jugar baloncesto. Incluso nos sentamos, hablamos en terapia de grupo, dedicamos el resto de la sesión a hacer juegos. Y todo eso valió para reforzar la intensidad el sábado contra un equipo que era mixto, que tenía niñas muy grandes y un jugador bastante destacado, pero que gracias a la concentración y la intensidad, pues prácticamente la diferencia ya alcanzó durante los primeros 10 minutos 30 puntos de ventaja a nuestro favor y se cerró el acta en el segundo cuarto, siendo el marcador final de 5-46, y viendo que lo que trabajamos tiene resultados, pero que necesitamos estar siempre concentrados en el partido, las 5 estén en pista, y esto nos vale para cualquier equipo del club, desde los baby hasta los seniors. Y para este próximo fin de semana pues tenemos triple sesión en Vegadeo. El sábado por la mañana les invitamos al Polideportivo para ver al Alevín femenino contra el Colegio San Fernando B a las 10 de la mañana y al Alevín masculino contra el Colegio Principado, también de Avilés, a las 11:15 de la mañana. Y el domingo retoma la competición nuestro senior, que recibe a Valnalón a las 6 de la tarde también en el Polideportivo, con lo cual quedan invitados e invitadas porque su asistencia y su ánimo es esencial y cada equipo mejora exponencialmente cuanto más público viene a apoyarnos. Con lo cual, muchas gracias a Joaquín, muchas gracias al programa y seguimos. Un saludo. Recibimos ahora información del Ibiza Spanish Internacional Sub-15 y del próximo Campeonato de España Sub-11 y Sub-19 a celebrar en Huelva este próximo fin de semana. Nos lo cuenta nuestro compañero Alberto González. Buenas tardes, buen torneo y otra gran experiencia para el joven jugador Sub-13 del Club Badminton Vegadeo, Eneco Rodríguez, que este fin de semana se desplazó a la isla de Ibiza con el CTD de Asturias para competir en el Ibiza Spanish International Sub-15 2025, en el que jugaron jugadores y jugadoras de España,
Francia, Irlanda, Portugal, Suiza y China, desde el viernes 14 de noviembre al domingo 16 de noviembre en el Polideportivo Blancadona de Ibiza. Eneco Rodríguez compitió de manera brillante en individual masculino en la fase de grupos contra el jugador francés Paul Kevin y contra el número 11 del torneo, el suizo Matt Schneider, al que ganó por un resultado de 21-17, 21-10. También se impondría en dobles masculino junto a su compañero de Leganés, Álvaro López, a la pareja española formada por Joel González y Samuel Rodríguez por un 23-21 y 21-15, y cederían ante la otra pareja española formada por Pablo Lloreda y Fernando Pérez. Buen torneo y extraordinaria experiencia para el jugador vigueño, aún sub-13, Eneco Rodríguez. La otra importantísima cita para el Club Bádminton Vegadeo será el Campeonato de España sub-11 y sub-19, a disputar el viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de noviembre en el Palacio de los Deportes Carolina Marín de Huelva, donde nuestros dos jugadores sub-11, Mateo Amor y Joel Alonso, van a competir con muy serias opciones de conseguir podios nacionales en este Campeonato de España, donde van a jugar 216 jugadores y jugadoras de toda la geografía española. En la modalidad de individual masculino sub-11, Mateo Amor va como jugador número 1 del ranking nacional y Joel Alonso como jugador número 3. En la modalidad de dobles masculino sub-11, tanto Mateo Amor como Joel Alonso son los actuales número 1 del ranking nacional. Además, ambos van a competir en la tercera modalidad, en dobles mixtos sub-11. Joel Alonso con la jugadora gallega del Ponte Areas, Eva Lemos, actual número 1, y Mateo Amor con la jugadora del Leganés, Vega López, actual número 3. Toda la suerte del mundo para nuestros dos jugadores. Muy buenas tardes y saludos cordiales. Entramos en lo que es el mundo del fútbol. Vamos a empezar hablando con nuestro compañero Izar Villanueva de una actividad que va a realizar este próximo viernes el Vegadeo Club de Fútbol. Muy buenas, Joaquín, muy buenas oyentes. Comentar que este viernes se desarrolla otra cita de las cenas del Vegadeo en el Mensón Monjardín. Será el viernes 21 a las 10 de la noche y el invitado es Carlos Paniceres, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo. Ya sabéis, como siempre, para el menú son huevos fritos, patatas y chorizo a un precio de 15 euros y para reservar hay que llamar al 985-634-445. Y ahora vamos a hablar un poquitín del partido que se disputó ayer en el campo de Soutón, que enfrentaba al Vegadeo Club de Fútbol y al Triple A de Gijón. Decíamos ayer en la entrevista en directo, Izar, de que era un partido de difícil explicación. Sí, es un partido que juegas contra un rival, teóricamente, a estas alturas, en la jornada 10, un rival directo, que se va de aquí con casi 4 puntos, porque al final son los 3 de la victoria y en caso de empate a puntos, 3 goles de ventaja para el golaveraje. Lo positivo de la jornada de ayer, por mirarlo desde el lado bueno, es que ninguno de los equipos de abajo ganaron. O sea que las diferencias son mínimas. Sí, pero tienes que sumar tú. Mientras no sumes tú, ahora mismo no sales de ahí. Bueno, pues si te parece, vamos ya a ver la entrevista que tuvimos ayer en el campo de Soutón con Sabino López y esperemos que sea de su agrado en esta incorporación de la imagen en nuestra Liga 2. Acaba de terminar el encuentro que enfrentaba aquí en el campo de Soutón al Triple A de Gijón y al Vegadeo Club de Fútbol. Un partido que se nos antojaba muy importante de cara a la clasificación. Y la que verdad es dicha que me parece que es un encuentro que es difícil de describir por lo que vimos en el terreno de juego. Está aquí con nosotros nuestro compañero Izar. Buenas tardes, Izar. Buenas tardes. Y, como no, el presidente del Vegadeo Club de Fútbol, que también en las malas dan las caras, Sabino López. Buenas tardes, Sabino. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, decía en la presentación que es un partido difícil de escribir. Un primer tiempo en el que creo que el Vegadeo fue mucho mejor, que jugó muy bien, que tuvo sus ocasiones. Un segundo tiempo jugaron con uno menos el equipo visitante, pero solo hubo una ocasión de gol. ¿Cómo ves tu partido? ¿Cómo lo viste desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que suele ocurrir, ¿no? Cuando quedas con un jugador menos, pues
intentar ir arriba y intentar contraataque que nos metieron 2 goles. Yo creo que era un partido importante cara a salir de ahí de esos puntos que tenemos, ¿no? Pero yo creo que hay que seguir, hombre. Yo creo que hay equipo, hay entrenador. Yo que no hay tampoco. Bueno, sería por mi parte no sincero si me dijera que estoy jodido, ¿no? Cuando pierdes pues siempre quedas mal a gusto, pero yo creo que con el entrenador y con los jugadores que hay, pues yo creo que esto va a salir adelante. Pues aquí claro, hay que empezar ya por lo menos a empatar algún partido y a ganar. Yo creo que lo va a hacer. Yo creo que el año pasado en la segunda vuelta el equipo bajó, pues este año va a ser al revés. La primera vuelta del año pasado fue muy buena, pues ahora va a ser, el equipo se va a conjuntar, va a salir y yo creo que la segunda vuelta nos va a asegurar puntos para estar bien en la clasificación. Isa, nos decías el otro día en el partido jugado en Navia que habías visto brotes verdes. Efectivamente, estos brotes verdes los pudimos ver hoy en el primer tiempo. Sí, es un cambio de actitud, de querer ganar. De hecho, el primer tiempo, si te vas ganando 2-0, no es un resultado raro. Un mano a mano en minuto 1, un tiro al palo de Nico, no sé, varias cosas. Lo que pasa es que luego ellos tienen errores y no se les penalizan, y tú tienes uno y en caso bueno. Sabino, además el segundo y el tercer gol fueron evitables. El segundo un fallo de nuestro portero, el tercero hay una jugada un poco polémica que se es una falta a Nico muy clara. ¿Cómo lo viste esa jugada? Yo en primer tiempo la verdad es que vi poco jugando con el Madrid, pero sí es verdad que hombre, yo cuando iba andando iba mirando para el fútbol y el primer tiempo esa ocasión que dice Iza nada más empezar, eso hubiera cambiado un poco todo. Y en el tercer gol para mí hubo una falta previa a Nico, ¿no? Sí, muy clara, clamorosa. Lo que pasa que bueno, los árbitros, bueno, unas veces van para aquí y otras van para allí. Sí es verdad que a lo mejor a los árbitros se les mira alrededor les queda un poco lejos. Pero bueno, tampoco digo que hay que, lo que decía antes, ¿no? Hay que seguir, creo que hay plantilla y creo que hay situación favorable para ir hacia arriba. La productividad ofensiva en el segundo tiempo fue muy escasa, esa es la verdad. Porque hubo la ocasión al poste y poco más, jugando con uno más. Quizás te aceleras también por el hecho de estar en superioridad y estar perdiendo y tengo que ir. Y en vez de ir en línea recta, igual hay que dar un poco más de vuelta para poder llegar a buen puerto, ¿no? Pero como hablábamos fuera del micrófono, hubiera sido mejor perder este partido contra uno de los equipos de arriba o media la tabla hacia arriba, porque ahora nos pone 4 puntos, ¿no? Bueno, pues sí, se pasa, repito, pasa que es el único mensaje claro, que se va a salvar esta situación. El tiene plantilla para salvarlo, creo que se va a hacer. Pues que claro, hablar después de un 0-3 en casa, como uno que tienes ahí al lado, pues es un poco, pesa un poco las palabras, ¿no? Pero yo soy optimista porque confío, creo que la plantilla va a salir y pediría que no se recordara nada del pasado, ¿no? Los que están son los mejores que hay. El domingo visitamos el campus de León, en Arcea, quiero recordar, ¿no? Es el momento de intentar traer algo positivo ya y que se acabe esta mala racha de una vez. Sí, yo creo que sí, yo creo que allí vamos a ganar, ¿no? Hay que decirlo siempre, supongo que Pelayo ya va a tomar las decisiones oportunas y va a decir a los chavales que tienen calidad suficiente para ganar en Arcea y ganar en cualquier campo. Izar, ¿cómo el planteamiento del partido desde tu punto de vista fue correcto? sí, totalmente. O sea, creo que empiezan los que acaban en Navia, después de lo que habíamos hablado, de que no empataron por poco, ¿vale? Y ya te digo, si hubiera marcado Javi esa primera ocasión que hay al inicio, el partido es totalmente distinto. En cuanto a lo de Narcea, posiblemente de los campos más duros, las salidas más duras que tenga el Vegadeo. Pero se ganó ahí, yo gané varias veces allí y se va a ganar allí seguro, o se va a intentar con todo lo posible ganar. El segundo gol condicionó mucho el partido y además de la forma en que fue, porque el equipo iba hacia adelante, estaba buscando una portería rival y un contragolpe, un fallo en la portería y quizá también fue un duro golpe encajar ese gol, ¿no sabéis? No, ellos también, antes de empezar el partido, cuando veo a los equipos que vienen aquí a jugar calentando, yo verdad es que hoy tenía dices más o menos, bueno, aquel de allí es veterano y tal, haces un poco,
Sí, o sea, pues un poco la situación del equipo. Yo vi que estos chavales, cuando a la hora de entrenar no tenían, permítaseme la palabra, muy buena pinta en el sentido de verlos. Sin embargo, demostraron que hay aquí una jugada al final que el chaval, que ganó el chaval del equipo este, ¿no? Ganó en carrera uno nuestro. Entonces, sí que aquella percepción que tenía cuando los meses de ahí más o menos calentar antes del partido y tal, después se transformó en que es un equipo que corre, que va al balón, que tendrá más o menos calidad, pero sí que es que corren y el portero, bueno, el portero para mí no tenía muy buena pinta, pero sin embargo hizo ahí 2 salidas del primer buenas, ¿no? Entonces, sí se ve que es un equipo que corre, y que a lo mejor mucha calidad no tiene. Pero ganó también el Navia 0-2. Claro. O sea, al final los resultados están ahí. Efectivamente, y eso es lo que cuenta. ¿Tú crees, del Vegadeo ya nos dijiste que eres optimista en cuanto que podamos salir de esta zona en la que nos encontramos ahora mismo? Del equipo rival, ¿crees que es un equipo para estar más arriba por el juego desplegado? Bueno, si juegan como jugaron hoy aquí, y que además esto lo que tiene es mucha movilidad. Es un equipo que le vi mucha movilidad a todos los jugadores, quitando la línea de atrás, que son los 4 que se ponen ahí. Sin embargo, el medio campo para arriba son, vamos, lo que vi. Es un equipo con mucha movilidad, no son estáticos los jugadores. Hay circulación de balón rápido y tal. No sé, porque cada cierto partido te puede ocurrir circunstancias. Fíjate, con 10 jugadores aguantaron todo el segundo tiempo. Y aguantaron todo el segundo tiempo, yo creo que aparte que por la buena posición que tuvo su defensa, por la movilidad que el resto de los futbolistas de campo demostraron. Eso hizo que nosotros, como decía Izar también, cuando te ves con uno 0-1 encima del otro con 10, pues a lo mejor apuras demasiado los pensamientos para llegar primero a la portería del equipo contrario. Y a lo mejor esto ellos lo supieron muy bien controlar. Y repito, yo creo que su éxito es la movilidad que hay en los jugadores del centro del campo y arriba. Las categorías inferiores, muy bien. Sí, las categorías inferiores esta vez tenemos que, para mí el infantil es un equipo que juega al fútbol. Yo no sé si hay equipos que juegan al fútbol como ellos, tienen una forma de fútbol preciosa, salieron bien los alevines aquí, que además... Ayer muy bien, ganaron al líder ayer 3-4. Y después los pequeñajos, los infamines, cuando perdieron, yo creo que se está consiguiendo lo que se pretende desde la junta directiva, es que hay 2 chavales que los están llevando de maravilla y que los chiquillos, siempre hay algún padre o alguna madre que manifiesta su situación, pero no se dan cuenta que los chiquillos somos, los entrenadores hacen lo posible para que lo pasen bien y no hay que trasladar a los chiquillos las frustraciones a lo mejor personales de los mayores, ¿no? Alguna vez ocurre eso, que quieren trasladar al chiquillo su frustración. Por tanto, yo creo que el equipo de Benjamín está yendo bien, tiene buen ambiente y tal. Muchos niños, creo que 12 y que se van a incorporar un par de ellos más. Conseguimos un buen... Sí. Pero bueno, porque va a venir bien para el año que viene, para que suban, porque de la Levín se van a ir al infantil. Yo creo que ahí estamos teniendo una buena cadena de... Sí, una buena cadena, actualmente. Y a lo mejor para el año que viene, pues si tenemos suerte, el infantil ya puede... Los que cumplen el infantil, y hay jugadores además por fuera que vendrían en el cadete. Por ejemplo, ayer me decía un par de niños que sabía que se fueron el año pasado con esta temporada del infantil, que para el año que viene querían venir. Entonces, el año que viene a lo mejor tenemos cadete, porque van subiendo porque los cadetes hay seguro porque suben los infantiles. Eso. Lo que se tendría esa parte infantil, alevín. A lo mejor vamos a tener problemas con el alevín infantil. Podemos tener un problema, pero seguro que va a haber chiquillos. Ya os digo que ayer 2 que habían estado aquí el año pasado se fueron a jugar uno a Tapia, otro jugador, y me comentaban que para el año que viene querían volver. Eso es muy bueno. Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta entrevista con Sabino López, presidente del Vegadeo Club de Fútbol. Solo desear de todo corazón que la racha cambie, que el próximo lunes podamos hablar de que esos brotes positivos también se metieron en el marcador, que eso sería muy positivo, ¿no? Sí, bueno, pues yo creo que hay que animar a los chavales y ellos son los que lo llevan bien todo. Y va a salir esto adelante, seguro. Izar, ¿alguna pregunta? No, estoy totalmente de acuerdo con él. No hay persona más indicada que Pelayo para esta situación y para la anterior y para la posterior. O sea, no.
Pues muchísimas gracias. Aquí despedimos esta entrevista desde el Campus Sultán. Seguimos en Liga 2. Pues vamos ya con los resultados de las distintas categorías de la segunda y tercera Astur Fútbol, así como de las categorías inferiores, también del encuentro Real Tapia La Caridad y del femenino de La Caridad también. Cuando quieras, Izar. Pues en esta jornada 10 de segunda Astur Fútbol, grupo 1, que es el grupo en los que están los equipos del Occidente, tenemos los siguientes resultados. Gozón 4, Avilés B 0, Camocha 4, Asunción 1, Candás 1, Navia 2, Yaranes 0, Treviense 4, Fraviano B 0, Fabril 3, Vegadeo 0, Triple A 3, Narcea 2, Podes 1, Codema 4, Marítimo 3 y Siderúrgico 1, Boal 0. La clasificación, después de 10 jornadas disputadas, mantiene el líder la Camocha con 23 puntos. En fase de ascenso, en segundo lugar, el Treviense con 22 y en tercer lugar, el Gozón empatado a puntos con el Avilés con 19 puntos y cierra la fase de ascenso en quinta posición el Arcea con 18, el próximo rival del Vegadeo. El Navia sube con esta victoria al sexto puesto con 16 puntos. El Boal se mantiene en décima posición con 13 puntos y cierra la tabla el Yaranes con 8, el Asunción con 7 y el Vegadeo con 7 como colista. La siguiente jornada, los equipos del Occidente. El Vegadeo visitará Narcea en el Reguerón el domingo a las 4 menos cuarto. El Trevías recibe a la Camocha. El Navia recibe al Gozón y el Boal recibe al Codema. En tercera Astur Fútbol, grupo 4, la jornada 9. En la jornada 8, perdón, tenemos los siguientes resultados. Salas 2, Versalles 1, Belmonte 0, Bosco 5, San Fernando 0, Raíces 5, Los Campos 3, La Espina 1, Yaranes B 0, Real Tapia 3, Pillarno 3, Hispano B 0, Marino Cudillero 0, Castros 2 y La Caridad 1, Cornellana 2. La clasificación, el Cornellana sigue siendo líder con 21 puntos. En promoción de ascenso se encuentran Los Campos situado en segunda posición con 19, Hispano B en tercera posición con 18, Salas en cuarta posición con 18 puntos también y el Tapia en quinta posición con 16. Fuera de esta promoción de ascenso, en sexto lugar se encuentran Los Castros con 15, décimo lugar La Caridad con 12, La Espina en duodécima posición con 7 puntos y el Cudillero en la 14 posición con 3 puntos. La próxima jornada de los equipos del Occidente, La Espina recibe a La Caridad, el Cornellana recibe al Yaranes B, el Raíces recibe al Real Tapia y los Castros a Los Campos. A continuación tenemos un pequeño resumen de José Luis Terrón del partido del Real Tapia. Buenos días. En el día de ayer, partido disputado en el complejo deportivo Hermanos Castro en La Toba, Avilés, a las 3 horas, entre los equipos Yaranes B y Real Tapia. Poca afluencia de público porque la tarde no estaba agradable. En Real Tapia, en los primeros compases del partido, fue dominador y con una presión sobre el equipo rival que cuajó a los 4 minutos, marcando Matelo el 0-1, poniéndose el partido muy de cara para el Real Tapia. El Tapia siguió con su dominio con el juego, combinativo, muy bien defensivamente y tanto en la media como en la delantera muy acertados. Muy trabajadores el Tapia a los 20 minutos, otra vez en una jugada desde el medio campo que la pusieron a la banda rematándola Matelo. Si se ponía 0-2 en el resultado. El Tapia seguía dominando y por parte del Yaranes no tenían ocasiones. La primera ocasión que tuvo el Yaranes fue en un error de la defensa tapiega sobre el minuto 30 con una buena parada del portero Dan. A los 33 minutos en otra ocasión, jugada a la espalda de la defensa, un
Estuvo muy bien acertado Ángel, poniendo el balón al medio de la portería, rematándolo Marcos Terrón. Así se llegó con el resultado de 0-3 al descanso del partido. En la reanudación del partido, el Tapia siguió con el dominio, no siendo incomodados en ningún momento por parte del Yaranes B, teniendo varias ocasiones el Real Tapia, no materializándolas. La segunda parte no tuvo mucho más que añadir, no fue muy vistosa para el fútbol porque fue de dominio tapiego. Y nada, el resultado final fue de 0-3 a favor del Real Tapia, una buena victoria por parte de los chicos de José Manuel. La próxima semana el Real Tapia se enfrentará al Raíces a las 12 horas en el campo del Raíces en Avilés. Se vuelve a desplazar a Avilés el Real Tapia. A ver si consiguen llegar con otra victoria y hacer dentro de 15 días un Fortín La Xungueira que se enfrenta contra uno de los gallos, que es el Cornellana. En cuanto al fútbol femenino, esta semana no hubo Liga de Primera Astur Fútbol Femenino, pero sí Copa, esta competición que intercalan con la Liga, de la que ya hemos hablado. En esta ocasión, las pupilas de Ramón y José Juan cayeron derrotadas por 2-4 en el partido disputado en la mañana del domingo en el Este. Las goleadoras del equipo fueron Rocío Méndez y Esther González. A continuación tenemos un breve resumen de Ramón acerca del partido del domingo. Buenas noches a todos los oyentes de Liga 2. Este domingo, 16 de noviembre, a las 12 de la mañana, se disputó en el campo del Este la segunda jornada del torneo de Copa Astur Fútbol Femenino, que la Federación Asturiana de Fútbol ha incorporado esta temporada para disputar en aquellas fechas que la competición de la Liga deja libres por descansos. Esta jornada segunda, como hemos dicho, enfrentó en el campo del Este al conjunto de la Caridad, el conjunto local, contra el Club Deportivo Frida de Oviedo, equipo que milita en la tercera división asturiana. Al término de los 90 minutos, la victoria correspondió al equipo visitante por un global de 2-4. Se adelantaron las visitantes por 2 veces en la primera parte, minuto 12, 0-1 y minuto 20, 0-2, recortando distancia Rocío para las locales al borde del descanso. Con ese resultado de 1-2 nos fuimos a los vestuarios. A la vuelta del descanso, el equipo local dispuso de varias ocasiones para igualar el marcador, pero de nuevo fue el Frida quien volvió a aprovechar sus ocasiones y en el minuto 58 estableció el 1-3 y posteriormente en el minuto 63 el 1-4, recortando distancias Esther para las locales en el minuto 70. Resultado 2-4 que fue el definitivo del partido. Buen partido de fútbol el disputado esta mañana en el campo del Este, con un equipo local muy trabajador y muy luchador y que dio muchos minutos a las jugadoras que habitualmente disponen de menos minutos en los partidos de la Liga. Muchas gracias a todos y hasta la próxima jornada. Y ahora, finalizando con los más pequeños de Vegadeo, comenzamos por el infantil, que se impuso con claridad por 9-0 al Salas, en el partido disputado el sábado a las 11 de la mañana en el Zaguán. Los goles del Vegadeo fueron obra de Einar Las Heras y Alex Peña por partida triple, Gabriel Guerra por partida doble y Ahmed Hamdi. Con esta victoria y la derrota del Villa de Pravia en casa de Atlético Avilés, el Vegadeo alcanza la primera posición con 18 puntos y un partido menos, aventajando en 2 al Navia, al Villa de Pravia y a la Caridad. El siguiente partido es el sábado a las 12 en el Soutón contra la Unión Deportiva Castros. El Alevín consiguió la victoria contra el líder, el Puerto de Vega, por 4-3. Álvaro Ron, Enzo Prieto, Said Sebastián y Tiago López fueron los goleadores en un entretenido partido. El Vegadeo se mantiene en la cuarta plaza con 15 puntos y un partido menos. Cabe destacar que este equipo no tiene un jugador que ejerza de portero y todos los chicos disputan minutos debajo del arco. El sábado visitan al Salas a las 12 de la mañana. Y por último, el Benjamín cae derrotado por 6-1 en su visita al 5As. El gol visitante fue obra de Mateo Lombardía. El cuadro local baja a la 11ª posición con 6 puntos. El siguiente partido será el martes 25 a las 7:15 en el Polideportivo de Vegadeo. Pues hasta aquí ha llegado toda la información del fútbol.
Y empezamos con nuestra entrevista semanal. En el día de hoy también es un día un poco especial. Está aquí con nosotros nuestro estudio, nuestro compañero de todos vosotros conocidos, porque todas las semanas nos pasa información de Castropol de Deporte, Joaquín Bustelo. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, Joaquín. Muy bien llegado, de Joaquín a Joaquín, vamos hoy. Bueno, pues antes de nada, va a estar, nos decíamos el otro día en nuestro programa que íbamos a presentar un nuevo fichaje del Aerodynamic Academy Cyclic, cuando tú quieras. Sí, pues como ya hablamos la semana pasada, pues llevamos 19 temporadas con el equipo de ciclismo en Castropol, con el club de ciclismo, 19 temporadas desde el 2006. Hace 3 años ahora, pues decidimos aumentar la difusión un poco del club y montar un equipo máster de carretera en principio, que fue un poco evolucionando a lo que tenemos hoy en día, un equipo que compite a nivel nacional e internacional con corredores asturianos y gallegos y sobre todo con gente local, que es lo que tratamos de promocionar o de promover, que la gente del occidente y de Castropol y bueno, de toda la zona pues tenga también un seguimiento, una facilidad mayor para desarrollar el ciclismo. Y eso, como ya te dije, hace 3 temporadas pues decidimos aumentar esa formación y salir adelante con este equipo. En la actualidad pues tenemos 9 corredores y para la temporada 2026 vamos a ser 10 con la incorporación de José Manuel Pérez Ovide a la estructura ya de competición de Castropol Deporte en este Aerodynamic Academy Cycling Team. Al que tenemos aquí hoy en directo en nuestros estudios y que de verdad es un enorme placer contar contigo. Muy buenas, José Manuel. Buenas tardes. Hemos escuchado en las crónicas de nuestro compañero Joaquín muchas veces hablar de Pérez Ubide triunfando. ¿Cómo está siendo la temporada? Imagino que buena, ¿no? Bueno, este año ya terminando ya, prácticamente ya está finiquitada y sí, podemos decir que aceptable. Bueno, pues como ya venimos hablando, José Manuel lleva con nosotros 19 temporadas dentro del Castropol Deporte. En la temporada 2026 va a pasar al equipo de competición. Ya era un paso que teníamos que hacer hace un par de años, pero debido a alguna lesión que tuvo José Manuel en estas últimas temporadas, pues decidimos esperar y que estuviese ya en plenas condiciones para poder dar el paso y aumentar a la estructura del Aerodynamics. Bueno, como ya sabemos, José Manuel tiene un amplio palmarés de competición, sobre todo en pruebas de BTT de resistencia de larga distancia, y ahora también el mundillo del gravel, como ya sabemos, actual campeón de Asturias de gravel. Hace un mes aproximadamente en Sant Tirso d'Abres, donde se celebraba este primer campeonato de Asturias de gravel de la historia, y donde tenemos aquí a José Manuel, que es el actual campeón de Asturias. ¿Cómo surgió, José Manuel, tu afición por la bicicleta? Accidental. ¿Accidental? Fue muy casual. Esto siempre lo comento, por un problema de salud que tuve, por un problema de sobrepeso. Un amigo me recomendó que hiciera bici y ahí empezó todo, Y te enganchó. totalmente. Y lo más importante, me curó de un serio problema de salud que tenía. Eso también es importante, es el mayor triunfo de todo lo que Sin llevas, ¿no? lugar a dudas, y no he dejado todos estos últimos años, no dejo de aconsejarlo a mucha gente bueno, que a mí me salió bien. Hay gente que a lo mejor le cuesta un poco más el hacer deporte y bueno, que el ciclismo no es necesario llevarlo a los extremos que yo lo he llevado, pero como deporte se lo recomiendo a todo el mundo, vamos. Sí, la verdad es que, bueno, tenemos eso, a pesar de hacer deporte, hacerlo al nivel que lo hace José Manuel, claro. Estamos hablando que tiene múltiples campeonatos de Asturias de BTT, de rally, de maratón, pruebas también a nivel nacional como campeonatos de España, o pruebas también de nivel como la Asturias Bay Race, donde hizo podium y carreras muy importantes, donde está siempre en los puestos de cabeza, que eso requiere también, bueno, muchas horas de entrenamiento, muchas horas de restar a la familia, de horas de trabajo y mucho sacrificio para poder rodar también en esta calidad. En eso iba a hacer yo hincapié. ¿Cuántas horas entrenas normalmente por semana? O por día, como tú quieras. A ver, le dedicas lo que tienes disponible, pero mínimo tienes que entrenar 7, 8 horas semanales
bueno, cuando para preparar ya las pruebas ya le tienes que dedicar más tiempo, lógicamente. Y cuando hay mal tiempo, ¿qué hace rodillo? Rodillo, gimnasio, ejercicios y muchas veces, eh, No notas de falta aquí, hablo ahora del occidente de Asturias, que falta promoción hacia el ciclismo? Digo, de cara a los jóvenes. a ver, creo que sí. Aquí en Castropol no es el caso porque desde que lleva un montón de años Joaquín y apoyando siempre las escuelas y los juegos escolares y demás, que es un buen inicio. No, a lo mejor no era el caso, pero hay veces que achaco más un poco a las nuevas generaciones también un poco de dejadez acerca de involucrarse más en eso. Sí, Joaquín, una pregunta que te iba a hacer. ¿Ves, por ejemplo, un deporte nuevo como fue el bádminton, que prácticamente era 15, 20 años que aterrizó aquí en la zona, que nadie sabíamos lo que era el bádminton? Y tiene muchos, muchos seguidores, muchos jugadores. Ciclismo, que es un deporte de tradición de toda la vida, y pienso yo, desde mi punto de vista, que no tiene ese número de participantes, de gente que quiera correr por ciclismo. ¿A qué debes tú eso? Quizás, sobre todo con la gente más joven, pues las horas que tienes que pasar en la carretera. Muchos críos que necesitan salir a entrenar, no es fácil en las condiciones que tenemos hoy en día las carreteras, el tráfico, ahora en invierno tenemos muy poca luz por las tardes, todo eso retrae un poco a los padres bueno, que acompañen o que hagan deporte, este tipo de deporte con los críos, y que después ahora prácticamente vas a un cole y casi la mitad de los niños no saben andar en bicicleta. Entonces se perdió un poco, aquí lo bien dices con el bádminton, son cosas que que requieren años de estar aquí, de ir poquito a poquito para que vaya creciendo y se vaya estabilizando. Y bueno, eso también pasa un poco en en el ciclismo. Necesitas poner ahí una semillita, ir poco a poco, pues con mucho trabajo y mucha dedicación, dar oportunidad a a esta gente de que compita. Hay mucha gente con 30 40 años que va a una carrera por primera vez, que no tienen las sensaciones de ir en grupo o de ir en pelotón o cómo es el mecanismo de estas competiciones. Sin embargo, cuando lo haces de pequeño, cuando empiezas en categorías inferiores, esa evolución es mucho más sencilla y mucho más fácil. Aprendes mucho antes a ir en pelotón, a saber moverte y bueno, yo creo que José Manuel también nos puede ayudar un poco en ese sentido. ¿Cómo lo ve él en ese sentido? A ver, yo en ese aspecto soy muy crítico, repito, o sea, con la involucración que tienen los jóvenes, ¿no? Porque lo ves en las carreras, o sea, tú vas a las carreras y prácticamente no hay juniors, y prácticamente sub-23, pues muy pocos, ¿no? Sí que después ves gente de 30, 40 años, que es cuando tienes el boom, cuando ya estás en otra fase de la vida y decides, bueno, hacer ese deporte con más, digamos, un poco más ya de manera digamos, un poco más en serio, ¿no? Pero sí que he hecho en falta, pues, los juveniles, los cadetes y demás, en la asistencia a esos eventos, vamos. Yo recuerdo en mis años mozos que siempre fui un aficionado al ciclismo y es más, me gustaba andar muchísimo en bicicleta. Y cuando subías un puerto importante, por hablar de alguno aquí en nuestra zona, por ejemplo, la Garganta, esa satisfacción que tenías al llegar arriba, de sentir vencí algo. ¿Sientes tú eso al terminar las carreras? Sí, por supuesto. Es un reto que tienes ahí, tú que tienes retos diarios cuando acabas un entrenamiento, y más cuando vas a una prueba, bien sea incluso competitiva, o puede ser una carrera o no competitiva, me da igual. Siempre, siempre lo tienes, ¿no? O sea, eso es obvio, vamos. Sí, ahora que habla José Manuel de eso, de estas sensaciones, pues bueno, desde el club o desde mi parte siempre intentas contactar con estos corredores después de las carreras, ¿no? Siempre tienes que tener ahí un poco de eso, de las sensaciones o tener ese acercamiento con los corredores y bueno, me presta mucho sobre todo hablar con José Manuel porque cómo es capaz de hacer 120 o 130 kilómetros de carrera y saber en qué kilómetro bebió, en qué kilómetro se alimenta, en qué kilómetro, cómo es capaz de controlar en carrera cuándo tiene que beber, cuándo tiene que comer. Eso es algo que también tiene que entrenar y que también tiene que tener presente, no es solo dar pedal y que bueno, que también nos puede comentar un poco cómo hace ese trabajo. Bueno, es lo normal que lo haga. Después de, llevo prácticamente, no sé, pero a lo mejor llevo casi 30 y muchos años haciendo esto, si no,
A estas alturas, si no sabes organizarte eso, pues vamos. Bueno, a ver, el ciclismo, como tienes que tener la cabeza bastante estructurada y planificar, no es solo dar pedales, sino y más el ciclismo de montaña, que bueno, ahí juegan más factores a lo mejor incluso que en carretera. Tienes que manejarte bien en técnica, lógicamente, tienes que saber cuándo debes comer, cuándo debes beber, lo que debes apretar, lo que debes, bueno, en definitiva, tienes que tener eh, mucha, digamos, coordinación y conocerte muy bien, que eso también te lo van dando los años, no los primeros años, pues cometes errores como todo el mundo. E incluso hoy día, pues yo hay veces que voy a alguna prueba y cometo también algún error, ¿cómo no? Para ti, Joaquín, ¿cuál es la diferencia del gravel, BTT y el enduro? Porque los que somos profanos en la materia a veces se nos atragantan estas palabras, a veces para que nuestros oyentes sepan diferenciar estas tres cosas. Mira, ahora que hablamos tenemos aquí a José Manuel, que es el actual campeón de Asturias de Gravel. Nosotros dentro de la estructura de Castropol, pues tenemos al actual campeón de España también, a José Manuel Pérez, a Juan Manuel Toribio, que fue campeón de España actual, lleva 3 campeonatos seguidos de Gravel y fue quinto en el Mundial de este año. El Gravel es una mezcla, digamos, entre la bicicleta de carretera y el BTT. Son bicis que se adaptan un poco como el ciclocross para hacer carreras en tierra sobre todo. Está muy de moda en la actualidad. Ya tenemos a Carrero también clasificado para el Mundial de Gravel del 2026 que se va a celebrar en Australia. Y bueno, yo creo que es el deporte ahora que más se está tirando porque encaja un poco ahí sobre todo hay zonas, nos va a comentar mejor José Manuel ese sentido. El gravel pues se adapta muy bien a zonas llanas y zonas con pistas de tierra. Y bueno, nos comenta José Manuel un poco del gravel. Sí, es lo que, como bien dijo Joaquín, viene a ser un híbrido entre el BTT y la carretera, tal vez más parecido a carretera. No es aquí el sitio ideal, la zona esta, para hacer gravel, porque no te permite hacer grandes pendientes, porque vas justo ahí con los desarrollos. Más bien, las pruebas están más bien en la meseta, ¿no? Y como bien decía él, es una disciplina que está en auge y mucha gente pues se está pasando de carretera incluso a gravel y de BTT también, o compartiendo ambas, pero sí que son pruebas que hay mucha gente, vamos. Los desarrollos que se utilizan nada tienen que ver los de carretera con gravel, imagino, ¿no? ¿O sí? No, son más parecidos a BTT, son más, digamos, es que a lo mejor, Decatalinas más, con menos dientes, ¿no? sí, o bueno, puedes llevar doble plato. O plato, ahora ya se estila mucho el plato único, monoplato, pero claro, con unos desarrollos atrás grandes. Y, No te permite tampoco rapas de un 25%, Pero lo que es increíble es la evolución del grave en estos pocos años que llevamos. Llevamos 3 años con campeonato de España, llevamos el primer año que hubo campeonato de Asturias y la inscripción que hay en las carreras realmente es importante con muchos ex profesionales como en este caso que el corredor que le ganó a Carrelo el fin de semana anterior en Portugal, un ex ciclista profesional andaluz y de eso se nutre mogollón de pruebas de gravel con más de 700 y de 1000 corredores que se dan cita en estas pruebas. La evolución del gravel fue en muy pocos años muy elevada y como equipo, como club y como corredores que tenemos aquí en Occidente, pues tenemos que estar también con estas evoluciones y pendientes un poco. Para nosotros también es otro medio con el que podemos promocionar o divulgar el deporte y el club y vamos a seguir luchando un poco con eso. Después en el mundo del BTT que comentabas antes, pues son bicicletas de montaña normal. Ahora mismo usamos con rueda 29, sobre todo José Manuel sobre todo tiene una doble suspensión, una bicicleta de 29 con doble amortiguador
y es lo que se lleva ahora un poco en competición. Y después el mundo del enduro, pues son ya bicicletas con más suspensiones, con más recorridos de suspensión, que se dedican más al tema de descenso o pruebas ya con mucha dificultad técnica. Hay que recordar que este fin de semana, el próximo domingo 23, hay el Campeonato de Asturias de esta modalidad de enduro y de BTT, donde vamos a estar presentes también en la localidad de Tuña, en Tineo. Y bueno, también nos puede comentar un poco, José Manuel, el mundo del BTT, cómo evolucionó la bicicleta y cómo hay esos cambios a la doble suspensión, al monoplato y cómo lo lleva él en ese sentido. Pues mira, yo lo viví desde los inicios del BTT, que me coincidió cuando empezaba a hacer bici, pues hice unos cuantos años carretera, luego fue cuando emergió el BTT, y bueno, empezando con bicis totalmente rígidas, luego se pasó a la suspensión delantera, y bueno, ya años más después, pues ya aparecieron las de suspensión trasera también, y ya los últimos años, que no sé exactamente, habrá 12 o 14 años tal vez, que empezaron a salir las 29 pulgadas, que evidentemente son avances que van teniendo y cada vez pues te permiten pues afrontar zonas más técnicas, o las mismas zonas que antes eran muy complicadas ahora son bastante más fáciles, vamos, Con tanta competición, ¿cuánto tiempo descansas al año? poco. Ya, porque si participas en Gravel, en BTT, es que imagino que... Poco, demasiado poco. El problema no es el que descansas, el problema es cuando tienes que compartir, cuando lo tienes que alternar con el trabajo, pues, y yo en el caso mío, que ando muy pillado, sobre todo en dos épocas del año, que no dispongo prácticamente de tiempo para entrenar, es lo que peor llevo. Y cuando te falta ese tiempo, parece como si te faltara algo, ¿no? Es como un vicio en plan positivo. Bueno, así, a ver, un tema. Puede ser que el tema psicológico que te influya mucho, pero sobre todo la falta de descanso te afecta físicamente muchísimo, vamos, y a esta edad, pues más todavía. Sí, lo que tratamos de hacer también desde Castropol Deporte es poner un poco en valor o darle valor a estas situaciones, ¿no? Estos corredores que tenemos que no son profesionales, gente que tiene una vida, que tiene un trabajo, que tiene una familia y que resta tiempo de todo eso para poder hacer deporte. Entonces ahí es donde está un poco Castropol Deporte para intentar apoyar y dar un poco de difusión y de valor a esos esfuerzos y bueno, facilitar un poco la competición de los corredores en la medida que podemos y también traer o atraer aquí este tipo de competición para que los corredores del occidente no tengan que hacer tantos desplazamientos o tantos viajes para poder competir y sobre todo que tengan lugares cercanos aquí para poder entrenar de entrenamientos de calidad y poder tener un sitio donde entrenar tranquilos. Pregunta para los dos. ¿Cuál creéis que es la edad ideal para comenzar en ciclismo? En cualquiera de las modalidades. ¿De qué estamos hablando? Incluida carretera. Yo lo que decía antes, Joaquín, cuanto más joven seas, mejor te adaptas. O sea, si no cabe. Además, si empiezas de muy joven, siempre tienes una segunda, una tercera oportunidad. Puedes dejarlo, puedes retomarlo, que lo hace cantidad de gente. Si empiezas tarde, yo por ejemplo empecé tarde, empecé con 23, 24 años y tuve que hacer una parada, pero bueno, si hubiera empezado a lo mejor en escuelas con 10 o 8 años o así, pues me hubiera sido bastante más fácil. La adaptación no fue fácil, ¿eh? Es increíble la adaptación que tienen la gente joven, que cómo son capaces de desarrollar estos temas de entrenamientos y sobre todo de equilibrio, porque el famoso rodillo que tenemos ahora, muchas veces, bueno, ahora ya hay rodillos inteligentes que solo usas, desmontar la bicicleta y no usas casi el rodillo de rulos que teníamos antes, pero los rodillos de rulos que teníamos antes, pues yo creo que no hay nadie que empezase a utilizar estos rodillos con más de 20 años que no cayese 4 o 5 veces. Y los críos tienen una facilidad para adaptarse a este tipo de entrenamientos, a los rodillos o a los pedales automáticos, que seguro que José Manuel cuando empezó a usarlos también cayó una serie de veces. Hoy en día a los más pequeños, pones los pedales automáticos y ya no vuelven a caer. Es una cosa que tienes ahí
Eso, y la evolución sobre todo de competición. Competir cuando eres pequeño puedes asimilar mejor este tipo de cosas que igual cuando eres un poco más mayor, sobre todo lo que nos pasa a nosotros es el miedo eso a rodar en grupo, sobre todo en carretera o en velódromo o tal, que cuando eres pequeño te adaptas mucho mejor al equilibrio, a rodar recto, a no tener esos problemas de equilibrio que tiene la gente mayor cuando se ve un poco ahí en el pelotón. Ahí en el BTT lo notas muchísimo con la técnica, cuando empieza gente que empezó, hizo más ciclismo de joven y ahora lo retoma otra vez, lo ves que no es lo mismo que la gente que empezó de más tarde, ya con más años, ¿no? Y ya para ir terminando por mi parte, una pregunta. ¿Qué mensaje les mandaríais a los padres al que el hijo le dice que quiere hacer ciclismo y que puede tener miedo por el tema de la peligrosidad? Bueno, un peligro, pues, Entre evidentemente, comillas. todo en esta vida tiene peligro, es decir, depende cómo, a ver, ahí debe imperar un poco el sentido común. Y bueno, dependiendo del crío, es que no es igual un crío que tiene 8 o 9 años que un guaje que puede tener 15 años. Es decir, haciéndolo todo un poco con un poco de cabeza, pues se lo recomiendo 100%, vamos. O sea, todo lo que sea deporte, sea ciclismo, lo que sea, eso te va a ayudar toda la vida. O sea, te va a ayudar en el día a día, sí o sí, vamos. Sí, yo creo que es fundamental que esos primeros pasos, que los padres se involucren un poco en el desarrollo de estas actividades, sobre todo en el ciclismo. Todo el mundo tiene una bicicleta en casa, que acompañen a los más pequeños, sobre todo esa primera toma de contacto, y después poco a poco, pues que vaya desarrollándose ya con una escuela o donde puede tener un poco ya más de seguimiento, de entrenamiento de técnica para coger más soltura y con más confianza, sobre todo en la bicicleta. No sé si tienes alguna pregunta más. Nada, solo preguntarle a José Manuel un poco cómo ve la evolución del ciclismo en estos últimos 20 años que lleva casi con nosotros y en el occidente, cómo evolucionó un poco el ciclismo con altos y bajos de participación y de eso, sobre todo con la pandemia y el pospandemia, que tuvimos un boom ahí de participación, pero cómo va un poco, cómo van las modas o cómo va el deporte en general, cómo va cambiando de deportes de equipo a deportes más individuales y de resistencia. ¿Cómo ves ese cambio? Hombre, lo veo, a ver, tampoco estoy demasiado metido, por ejemplo, en lo que es en el tema de carretera, que sabes que no asisto a pruebas de carretera. Desde el punto de vista que yo lo veo, o sea, desde el BTT, evidentemente tenemos cierto peso aquí en la zona, hablando de lo que es de Asturias, que hace unos cuantos años no lo había, mucha gente de aquí de la zona que está participando en pruebas y bueno, y que destacan eh, con las nuevas disciplinas de que estás hablando, de ya sea enduro o bien sea gravel, pues evidentemente también van acompañadas de más asistencia también. Y luego insisto un poco en lo de antes, o sea, he hecho un poco en falta de las categorías jóvenes, de que no haya más participación, más implicación, ¿no? En todos los deportes, siempre cualquier deportista normalmente tiene una persona en quien fijarse, un profesional a quien quiere seguir, a quien le gusta, etcétera. En el caso de José Manuel, ¿quién sería esa persona o ese ciclista al que tú te gustaría? Bueno, yo lógicamente, cuando era joven y todo eso, pues siempre, para mí, lo que siempre admiré fue, tanto como persona como corredora, a Indurain, ¿no? O sea, me parecía una persona muy sensata y una persona muy sencillo, pero al mismo tiempo un grandísimo corredor, vamos, Aparte de un gran corredor con unos grandes valores, por supuesto. que eso también son importantes, ¿no, Joaquín? Sí, sí, ahora que hablamos Manuel de eso también un poco, lo que me toca a mí un poco que tenemos es que, bueno, por suerte pues pude ir juntando a leyendas del ciclismo, como en este caso. A gente como José Manuel, que lleva 20 años con nosotros, pero lleva 30 en competición, siempre en podium, siempre ganando carreras, siempre ahí luchando por mejorar. Tenemos en el club también a Manuel Carrero, otra leyenda del BTT. Yo creo que también con José Manuel pues son de aquí del occidente los que más hicieron por este deporte, los que más palmares tienen, los que más triunfos alcanzaron. Después tenemos a Pablo Fernández, el corredor de Castropol también, con Master 30, que también es un corredor con mucho futuro que tenemos en Castropol también, que
que se implica, que lucha y que trabaja. También tiene un corredor que pertenece al club y que también lo tenemos ahí como referente aquí en el Occidente. Y después tuvimos a Sergio Carvajales, que ahora está en el Cortizo Junior, ya también otro corredor, quizás el que hoy en día es el que más futuro tiene del Occidente en cuanto a carretera. Y bueno, también desde aquí, pues bueno, sentirse también orgulloso y feliz de contar con esta gente en el equipo, y que esta gente que seguro que dentro de unos años vamos a acordarnos de Sergio cuando dentro de poco intente ser profesional, y que bueno, que sus primeros pasos fueron aquí también en Gastropol. Eso siempre son noticias buenas. Bueno, José Manuel, si tienes algo que añadir. Pues nada, animar a lo que decíamos antes, a todos los padres y que tengan, si tienen la oportunidad de poder enganchar a sus hijos al deporte, que bienvenido sea, que se lo recomiendo a todo el mundo. Y a la gente, bueno, pues que ya no es tan joven y demás, que bueno, que cuando ya, como os comenté al principio, que el mundo mío este de la bici, que fue totalmente casual y que me metí bueno, por un tema de salud, pues bueno, pues que animo a todo el mundo a que lo pueda intentar, ¿no? Y que después, bueno, no es fácil, evidentemente, que no es coger la bici y yo con la primera vez que cogí la bici o la segunda me llevé tres mayores decepciones porque pensé que podía andar como los de carretera, sí. Sí. Pero bueno, después, poco y a poco, pues lo que os comentaba. Siempre es difícil porque tienes que combinarlo con la familia, con el trabajo, pero bueno, se lo recomiendo, vamos, 100%. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te deseamos la mayor de las suertes, que sigan viniendo éxitos y lo más importante de todo, que lo sigas pasando bien y estar ahí y ser un referente para los chicos jóvenes. Pues muchas gracias y lo seguiré intentando. Y a ti, Joaquín, pues ya te escuchamos el próximo fin de semana con ese informe de esa prueba que se va a celebrar en Tuña, Tineo, ¿no? Eso es, ya vamos a centrarnos ya en Tuña, y en el próximo fin de semana que celebramos la prueba de orientación en Tapia. Cumplimos ahora 121 carreras con la de Tapia, son 20 años que vamos a cumplir, 21 de orientación en Gastropol. Esos 121 un fin de semana que pasamos ahí colocando balizas, y más de 13.000 salidas que dimos en el mundo de la orientación, un mundo también desconocido aquí en el Occidente, pero que poco a poco vamos encajando. Quizá más tarde, si te parece bien, le tenemos que dedicar también un programa al mundo de la orientación. Eso de ti depende, ya sabes que aquí los micrófonos los tienes abiertos. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los dos por estar hoy aquí y lo dicho, toda la suerte del mundo y a seguir. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno amigos, hasta aquí ha llegado nuestro quinto episodio de nuestro podcast en el día de hoy. Como siempre, esperemos que los resultados sean del agrado de todos vosotros y que podamos disfrutarlos el próximo lunes. César. Esperemos volver el lunes con resultados positivos tanto en el baloncesto y en el fútbol de nuestra localidad, y que el Oviedo vuelva a la senda de la victoria, el Sporting consiga ganar en Huesca y todos felices. José Antonio, que parece que nos comentaste fuera de micro que había quedado algo en el tintero. Venga, Pues sí. Vamos a ver, decir que los Sporting le ofreció un reconocimiento a Alfredo Mejido, un jugador importantísimo en los años 70, que quiso triunfar además en el fútbol, en la canción, en el rock. Y es un hombre que nació en Sevilla, aunque era asturiano, y vamos a darles poner una pequeña incógnita, decirles a los oyentes, a ver quién se acuerda en qué, esto tiene un pequeño truco, en qué época coincidieron Rincón y Cortado en Sevilla. Rincón y Cortado en Sevilla, ¿en qué época coincidieron? A raíz de que Alfredo Mejido nació en Sevilla, aunque era asturiano, Y nada más, es saber si alguien nos lo aporta o nos lo pone en comentarios, si es que se puede, quién eran Rincón y Cortado.
Muchas gracias. Yo de Mijido lo único que recuerdo es su melena. Su melena y su velocidad por la banda, que era un extremo derecho-izquierdo rapidísimo. Jugó en varios equipos españoles, el Sporting de Gijón, yo creo que jugó en el Sevilla también, y Incluso después... en la selección, creo, ¿no? Sí, sí, fue seleccionable, lógicamente, fue internacional, y después estuvo por Sudamérica o por Centroamérica, y realmente fue un jugador de la época dorada del Sporting, ¿eh? Entonces le dieron un reconocimiento muy merecido y muy sentido. Era un gran jugador de fútbol, ¿eh? Un buen extremo. Pues lo dicho, muchísimas gracias una vez más por estar ahí y hasta el próximo lunes en que le esperamos en nuestro podcast favorito, Liga 2.